Cuando estuvo Noam Chomsky, y vos le hiciste alguna pregunta, que yo estaba ahí, en un momento él menciona algo así como que una enorme cantidad de porcentaje de trabajos en el futuro no van a existir, en 10 años más no van a existir más. Y que muchos de los que en 10 años van a aparecer ni sabemos cuáles son. Yo estuve recientemente en Alemania en la inauguración de una feria del automóvil y estaba la presidenta de Facebook y dijo 4 de los 10 empleos que se están buscando en Alemania no pueden ser cubiertos porque no están capacitadas las personas para ocupar esos cargos. Dijo también que se van a necesitar 1 millón de funcionarios en la parte de informática e ingenieros en el 2020 y que las universidades norteamericanas no tienen tantos estudiantes para cubrir esos cargos. El desafío del trabajo, la tecnología y el futuro. De eso sé que te preocupa mucho y me gustaría que me cuentes tus ideas y las cosas que has estado pensando. Bueno, vengo estudiando el tema hace mucho porque en el mundo se viene hablando de este tema de los avances científico-tecnológicos hace varias décadas y cómo estos avances pueden impactar en el mundo del trabajo. Pero nunca hubo una revolución tecnológica del volumen del que estamos viendo hoy. Y esto tiene 2 desafíos. El primero, comprender que va a haber efectivamente cientos de millones de puestos de trabajo en el mundo que van a desaparecer. No son miles, son cientos de miles de puestos de trabajo que van a desaparecer. Pero también, como la otra cara de la moneda, va a haber cientos de millones de trabajos que van a aparecer. El problema es que tiene razón la señora esta alemana. Son otro tipo de trabajos que requieren mayor educación formal, mayor conocimiento técnico, mayor formación profesional y en muchos casos educación terciaria, particularmente en la rama de la ingeniería, pero no es la única rama, en la rama de la química. Hay otros sectores que por el contrario se van a ampliar. Un sector que claramente va a ampliarse es el sector de la salud. La idea de universalizar el derecho a la salud genera la necesidad de tener mayores profesionales de la salud, mayor cuerpo no médico en la salud, mayor cantidad de licenciados y mayor cantidad de enfermeras. Y también vincular el sistema de cuidados, en la medida que el mercado de trabajo coloca a la mayor cantidad de mujeres dentro de ese mercado. Y en una sociedad que todavía no ha compartido, lamentablemente, la responsabilidad de la crianza de los hijos, ¿no? Aunque nos gustara, esto no ha sucedido. Si esto es así, el movimiento sindical del futuro tiene que pensarse a la luz de los cambios que se van a producir en el mundo del trabajo. Las chimeneas de los 60 no van a estar en el Uruguay. Podremos querer que estén, pero no van a estar. Van a haber otro tipo de industria y nosotros no le podemos dar la espalda a ninguna. Primero, el Uruguay es un país agroindustrial. Los ciudadanos montevideanos y de las ciudades del interior probablemente piensen que todavía en el interior hay un tractor con un arado atrás. Bueno, hay la mayor tecnología que se pueda ver en el mundo. Acá en el Uruguay hay una exposición en Soriano que se llama Expo Activa, donde uno puede ver tecnología de punta. Arriba de esa máquina va un trabajador que necesita tener conocimientos informáticos profundos, conocimiento del idioma para poder entender los manuales e incluso de la mecánica moderna. No de la mecánica de pieza, de una mecánica que es computarizada, de forma tal que este trabajador tiene que tener altísimos niveles de calificación, comparados con lo que tenía un peón rural tradicional. ¿Me explico? Si esto es así en esa rama de actividad, si uno puede ver hoy que en China se imprime en 12 horas una casa en 3D, nos gustará más o menos, pero esto ya está sucediendo. Si existe una caja donde uno pone el billete y le devuelve las monedas, el ticket, y puede pagar con una caja, y puede pagar sin siquiera ninguna persona delante. Si efectivamente esto es así, el trabajo rutinario, el que es mecánico, como la película de Chaplin, va a tender a desaparecer en el agro y en aquellos sectores que son efectivamente trabajos rutinarios. ¿Cuál se va a fortalecer? Aquel que tenga que utilizar la mayor capacidad del cerebro humano, el mayor conocimiento, el mayor valor. Y esto es lo que tenemos que entender en el Uruguay. Y hay 2 claves que son esenciales. Una, vincular la educación al trabajo, y esto es formación dual. No importa que lo hayan inventado los alemanes, es que el problema que es con formación dual o no es. Y formación dual es la formación, la educación formal y al mismo tiempo el mundo del trabajo. Para que esta formación
profesional se transforme en conocimiento concreto, no del lugar del trabajo, porque ese lugar también puede llegar a desaparecer, sino del mundo del trabajo, que es bastante más que un lugar específico. No hay que cuidar el puesto de trabajo, hay que cuidar el mundo del trabajo, porque el puesto puede desaparecer, el trabajo va a seguir existiendo. Ese sindicato tiene que ser capaz de defender a estos nuevos trabajadores, como tiene que ser capaz de darse cuenta que hay sectores que hoy no representamos. Por ejemplo, los que están en teletrabajo. No los representamos. Tienen buenos salarios, pero tienen condiciones de vida patéticas. Ellos mismos se han dado cuenta. Se levantan en su casa, desayunan en su casa, trabajan en su casa, aman en su casa, abrazan a sus hijos en su casa. ¿Y dónde están sus amigos? ¿Dónde están sus vínculos sociales? ¿Dónde está su sindicato? ¿Dónde está la afiliación a la sociedad? El derecho laboral no lo tiene. Ninguno, no tiene nada más que un buen ingreso. Esto que al principio puede verse como algo fantástico, porque vos decís, qué suerte, no me muevo a mi casa, ¿cuál diferencia tendría con una cárcel? Sencillamente que tendrás un mejor televisor, un computador, pero tenés una cárcel perfecta, es tu propia cárcel. Esto, los muchachos jóvenes se han dado cuenta de este fenómeno, muchos de ellos, otros no, y han montado, digamos, grandes oficinas, como podría ser este local, que alquilan por horas, por semanas, por meses, simplemente para estar en sociedad, simplemente para tener vínculos con otros. Esos son trabajadores. Nosotros tenemos que poder llegarlos, entenderlos, son cabezas diferentes, porque no nos olvidemos que nosotros cuando éramos niños había un teléfono por manzana. Yo el otro día leyendo una investigación que hizo acá la ANI, decía que el teléfono en realidad es un trabajo precisamente sobre el trabajo del futuro. El teléfono para que llegara a 100 millones de habitantes demoró 85 años y la última aplicación de Apple 30 minutos. Entonces imaginemos en qué estamos, ¿no? ¿Cuál es la velocidad del proceso? Un niño de 4 años hoy o 5 años antes de leer sabe entrar a YouTube, a WhatsApp, a Twitter, a Instagram, lo sabe, aún antes de conocer el abecedario, aún antes de leer, comprende un lenguaje que nosotros no hubiéramos sido capaces de comprender. Este cambio es tan grande y tan rápido que para las personas mayores de 50 años nos cuesta, pero lo que no podemos hacer, 51, lo que no podemos hacer de cuenta es que no pasa. El principio de realidad tiene que estar en nuestra cabeza y si pasa tenemos que ver con nuestros jóvenes cuál es la mejor manera de organizarlos, porque a esos trabajadores hay que garantizarles derechos y porque además para que haya derechos tiene que haber un movimiento sindical fuerte. Los países que tienen movimiento sindical fuerte son los que mantienen derechos y después discutir la distribución equitativa del trabajo, la posible reducción de la jornada laboral que trae aparejada las nuevas tecnologías, la posible renta básica universal que cubra aquellos hogares que no construyen trabajo pero que no pueden quedar al costado del camino. Es decir, no podemos ver el cambio tecnológico sin ver la humanidad atrás y cómo mejoramos la humanidad. Si uno piensa el mundo hace 400 años, vivíamos 40 años, nosotros dos estaríamos muertos y hoy vivimos cerca de 80. Es decir, en 400 años el conocimiento científico sobre medicina, sobre vacunas, sobre avances biotecnológicos, lleva a que, por ejemplo, hoy en Finlandia estén incubando las células cancerígenas y le den exactamente la cantidad de quimioterapia que precisa esa célula para morir sin dañar ninguna otra parte del cuerpo humano. Imaginen a qué niveles estamos avanzando. Esos avances tienen que verse reflejados en la calidad de vida de las personas. No podemos pensar un mundo donde el avance signifique la exclusión de millones de personas. Tenemos que pensar en un mundo donde ese avance genere mejor calidad de vida para la gente y esto es posible hacerlo. Fernando, centrales sindicales fuertes, sin embargo en Brasil tenés una legislación esclavista, en la Argentina se ciernen sombras, Europa está en la flexibilización laboral extrema. Sí, es un desafío. Lo tienen los sindicatos brasileños. Para mí ahí donde yo veo con más claridad que los sindicatos tendrían que rebelarse mucho más ante la reforma de Temer. Yo no soy quien para decir qué tiene que hacer cada central sindical porque bueno, a mí si me dicen lo que tengo que hacer no me molesta. Yo después voy a decidir yo, pero bueno, yo sé que hay gente que sí le molesta. Pero me parece que el rechazo a esa reforma no ha sido lo suficientemente potente
como para darnos cuenta que esto puede llegar a dañar a buena parte de América Latina. También algunas de las insinuaciones de Macri, aunque no tienen la ferocidad de la reforma de Temer, son duras, y también las de Macron en Francia, es decir, van como regulando el mundo del trabajo en función de que dicen hay avance científico-tecnológico y recortamos derechos, flexibilizamos horarios, cambiamos las reglas de juego, de forma tal de que el capital se vaya siguiendo concentrando mientras que los más débiles sigan pasando penurias. Esto no parece ser la política sensata que debería llevar el mundo. Esto, si se construye un proceso de este tipo, vamos a tener muchos millones de excluidos que algo van a hacer para salir de esa exclusión, y en general son cosas muy negativas para una construcción inclusiva de sociedad. Yo pienso que otro mundo es posible, pero para eso los sindicatos tienen que generar cierta fortaleza. Yo pienso que lo que pasó en Europa precisamente es no haber acompañado este proceso de tecnificación. En aquellos países donde se acompañó, los sindicatos siguen siendo potentes. Por ejemplo, en Finlandia siguen siendo sindicatos potentes, o en Alemania. Y en España se están reconstruyendo. Naturalmente que han tenido un golpe muy duro, la derecha española es cruda, y tienen objetivos concretos esas reformas. Algunos son rebajar derechos, bajar costos laborales, pero hay uno que es mucho más profundo, que es que los sindicatos desaparezcan. Si una reforma como la brasilera te dice que el acuerdo individual es más importante que el acuerdo colectivo y más importante que la ley, bueno, en definitiva cambiaste todas las reglas del juego, es decir, fuiste 60 años para atrás. ¿Es esto lo que el mundo precisa? La nueva ¿esto no será una crisis civilizatoria? ¿No estaremos perdiendo ciudadanía? Bueno, esta reflexión ojalá la hagamos todos los habitantes del mundo, pues yo creo que sí, que vamos a estar ante una crisis civilizatoria, y cuando una crisis civilizatoria se da, pasan las peores cosas, las peores. Después los historiadores las escriben, pero los que las sufren son los pueblos que están viviendo en ese momento, ¿no? Hay una exposición de arte en Alemania justamente que recuerda la República de Weimar, porque le ven una similitud tremenda a la República de Weimar, lo que está pasando ahora, con el ascenso del nazismo, la discriminación, el odio, el rechazo al progreso. Es algo de eso. Sí, si nosotros deberíamos reflexionar más de lo que lo hacemos, ¿no? En uno de los pocos países que todavía no ha aparecido esa derecha extrema es en España, pero en los demás hay pequeños vestigios de gente que ya se anima a decir que es de derecha o nazista o que... Acá hay, aquí estás pintadas en el... me parece que es un porcentaje, hay, pero es ridículo desde el punto de vista del concepto. Acá casi ningún partido se define de derecha, ¿no? Casi ninguno. Y mucho menos de ultraderecha. Y probablemente esto sea también producto de las luchas de los movimientos populares, porque en la medida que vas haciendo carne en la gente los avances sociales, probablemente nadie se anime a ir contra esos avances sociales, pero en aquellos lugares del primer mundo donde tuvieron crisis importantes, producto precisamente de no tener cuidados en sus políticas, ¿no? Y quedar permeable a las acciones de privados que de alguna manera generaron la crisis norteamericana, pero también la crisis europea, y esas crisis tienden a pagarlas los más débiles, básicamente los trabajadores, o peor, los que no tienen empleo. Bueno, si no asumimos que este es un tema que hay que analizar con cuidado, nada nos podría llamar la atención de que en un momento esa derecha llegue al poder. De hecho, en Norteamérica ganó alguien que es incalificable, ¿no? Porque, digamos, puede pasar de posiciones tan duras como querer levantar un muro a todo largo de México, de la frontera de México, y decir que además lo tienen que pagar los de la vereda enfrente, ¿no? O en un día amenaza a Venezuela con que puede haber un ataque militar, y otro día a Norcorea. No se puede tener al mundo en vilo. Digamos, personas con esta irresponsabilidad no deberían dirigir ningún país. Entiendo que llegó al poder por las bases electorales que tiene Estados Unidos, pero es de una demencialidad sus planteos, y a mí me dicen que hay contrapoderes en Estados Unidos que los debe haber, pero por ahora no se ve en su eficacia, yo no veo su eficacia. En todo caso,
han cambiado la política exterior con respecto a Cuba, perjudicándolo enormemente, innecesariamente. Es un cambio innecesario para dar un mensaje a los que viven en Miami, digamos, como que ha sido un retroceso, y este retroceso es a nivel planetario. Si uno mira el mapa se da cuenta que la derecha gobierna en la mayor parte del mundo como quizás no ha pasado hace décadas, ¿no? Y bueno, cualquier militante de izquierda o cualquier militante social, si esto no lo vive con dolor, bueno, capaz que tiene que tomarse una licencia, ¿no? Muchas gracias. A las órdenes.